Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy es lunes 21 de agosto, tenemos nuestra ponencia número 6 y ya después nos quedaría la antepenúltima y la última y estaríamos dando conclusión al seminario bíblico de invierno. En este mes de agosto estamos tratando el tema de asesoramiento pastoral. Eh, Hoy entonces nos corresponde la ponencia 6. Quiero enviarle un saludo a todos ustedes eh, en regiones. Yo sé que ha estado lloviendo bastante, el pronóstico eh, es bastante complicado en algunos sectores. Usted ha visto cómo está el tema de las inundaciones y todo eso. Lamentablemente mucha gente que vive en sectores eh, cerca de los ríos y donde hay canales y lagos se han visto afectados por las lluvias. Espero que todos ustedes se puedan encontrar bien. eh, Aquellos que están pasando procesos de salud, ¿cierto? De alguna situación un poco complicada, aferrarse al Señor, aferrarse a su palabra. Eh, Hemos estado tratando durante este mes de agosto un tema que es complejo, un tema descuidado dentro de las iglesias cristianas, pero para ser justo en el criterio de la consejería pastoral, sé que hay iglesias, sé que hay ministerios que tienen el ministerio de consejería. Y a veces ese ministerio de consejería lo fusionan con el tema de la guerra espiritual, de lo cual no voy a hablar porque es un tema extenso. El problema con el tema de fusionar, ¿no? El tema de la consejería cristiana con el tema de la guerra espiritual es que se demoniza, ¿no? Se demonizan muchas cosas que son de origen netamente humano, netamente de la persona, temas psicológicos, temas psiquiátricos, temas emocionales, temas de personalidad, temas de carácter, de temperamento. Eh, y hay que tener un balance, hay que tener un criterio bíblico. Uno no puede demonizar, otro término más curioso es satanizar, ¿cierto? La parte de las afecciones o las dolencias de una persona. Yo sé que es un tema que es polémico porque es atrayente el concepto. Por ejemplo, si se va a aconsejar a una persona que es alcohólica y muchas de estas iglesias o ministerios, ¿cierto?, toman esa ruta de la guerra espiritual y ahí vienen muchas otras cosas, este tema de las maldiciones generacionales, algunos incluso llegan a decir que se puede heredar un demonio, muchas cosas que tal vez usted la ha escuchado o no la ha escuchado, pero dentro de muchas iglesias pasa eso. Y siguiendo el mismo ejemplo de la persona alcohólica o borracha, ¿cierto? Que dependiente del alcohol, cuando se le ministra en esos lugares, ¿cierto? Con el ropaje del concepto del asesoramiento pastoral o la consejería bíblica, se usa el tema de la guerra espiritual, donde a la persona en el fondo se la hace ver como una víctima. Eh, y ese es el problema con el tema de la guerra espiritual. Yo sé que la guerra espiritual es algo que está enseñado en las escrituras, pero eh, este asunto viene de la época de los años 60, 70, no son temas nuevos, pero muchos ministerios, mucha literatura que hoy día ha reflotado con el tema de la internet, porque muchos de estos libros ya fueron escritos hace muchos años, eh, plantean cosas que hay que tomarlas con pinzas. Hay un libro que fue muy popular hace muchos años que se llamaba Cerdo en la Sala, donde precisamente planteaban puntos de esto. Hay otro libro que también es muy popular, eh, muy afín a este tema, de la escritora, creo que es Rebecca Brown, que también habla de esto, se llama El trajo libertad a los cautivos. Para que no se malinterprete, el poder del mal es real, el poder del maligno es enorme, a tal punto que Pablo le llama que él tiene el imperio de la muerte.
el reino de las tinieblas. Ese poder, cierto, sin duda las escrituras son claras de que fue derrotado en la cruz, que no tienen potestad sobre el creyente, pero sí la Biblia es clara de que es una batalla frontal, constante y permanente con su iglesia y con el cristiano. Aquellos que no han sido libertados en realidad del poder de las tinieblas están bajo su lazo, cautivos. Ahora, ¿qué ocurre con cristianos? Porque ese es mi punto de reflexión sobre este tema. ¿Qué ocurre con cristianos que tienen ciertas áreas de su vida que no tienen control sobre ellas? Algunas áreas son más expuestas, ¿cierto?, a la luz pública, otras son de la parte interna de la persona, pero al fin hacen que la persona tenga un peso que le impida vivir su vida cristiana en libertad. Esto yo lo digo como pastor. Mucha de la gente que yo he visto en las iglesias no tienen una libertad total para servir al Señor. Siempre hay algo que es como un residuo de su vida pasada. Ahora, hay que entender que la vida cristiana es un peregrinar, es un caminar. Por eso el libro de los Hebreos dice que somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso para llegar a la eternidad. Y en este paso terrenal es donde el cristiano empieza a purificar, ¿cierto?, todas aquellas cosas que la parte humana y la parte terrenal imprimen sobre la vida de la persona. El tema del consejo bíblico, del asesoramiento pastoral, de la consejería pastoral, de la psiquiatría cristiana, de la psicología cristiana, del proceso de capacitados para restaurar, todas estas frases siempre las repito al hilo y en línea porque son todas frases paralelas, ¿cierto?, y para usarlas dentro del término de la consejería cristiana. Sé que para muchos cristianos es vergonzoso caer en una terapia de consejería. Muchos cristianos no quieren eso porque lo asocian como algo malo. Nada más lejos de la verdad. La consejería, como ya hemos visto en las ponencias anteriores, es bíblica. La consejería, siendo escritural, es saludable, trae beneficios. Vamos a ver algunas citas bíblicas hoy. La ponencia de hoy no va a ser larga. Pero hay 3 versículos claves para que nosotros comprendamos de que la consejería, así como la predicación, como la enseñanza, como el evangelismo, la consejería es una herramienta con la cual el cristiano puede, ¿cierto?, puede tener una mejor experiencia en su relación con el Señor. Voy a enfatizar hoy el tema de cómo un líder, un mal líder, puede aconsejar a un grupo de personas para mal. Tenemos el caso de Balaam, que la Biblia dice que él aconsejó a líderes del pueblo de Israel y a gente y arrastró llamemos así, una congregación a las cosas malas. Hoy tenemos miedo a señalar a las personas que dan mal consejo. Usted no tiene que tener miedo, tiene que tener valor y saber apuntar con el dedo. Esto de apuntar con el dedo, mucha gente no lo hace porque tiene miedo, dice no hay que juzgar. No, la Biblia dice que hay que juzgar con justo juicio. Lo que la Biblia prohíbe es prejuzgar. O sea, para que la persona pueda juzgar, ¿cierto?, debe tener, como ya hemos visto, una base de integridad. Que me corrija el íntegro, dice, será una honra. La Biblia dice también por medio del apóstol Pablo que el espiritual juzga todas las cosas, discierne todas las cosas. Entonces, dentro del mundo cristiano se ha vuelto muy popular esa frase: nadie puede juzgarme, solo Dios. Incluso he visto gente que se tatúa esa frase. La he visto, aquí se la ponen: solo Dios puede juzgarme. Eso no es bíblico. La Biblia no dice eso. Eso es una verdad media, distorsionada. Yo estoy sujeto, yo, Hernán,
Habacuc Toledo Lorca está sujeto al juicio público, porque soy una persona pública. Estoy sujeto al juicio de mis más cercanos, de mi esposa, de mis parientes, de mis hijos, de mis padres. Yo no puedo vivir en una burbuja y decir, no quiero que me miren, no quiero que opinen de mí. No, estoy sujeto a un juicio público. Si vivo una vida en rectitud, no habré de temer el juicio de las personas. Sé que una persona puede estar envuelta en falsos testimonios, en difamaciones, en calumnias, en detracciones, sí, pero aquí hablamos del juicio benevolente de personas que te aman y te respetan. Entonces, el caso de Balaam, que lo voy a leer ahora, esto está en Números 31. Balaam fue un personaje oscuro dentro de la literatura judaica y dentro de la nación de Israel. Mucha gente no conoce la historia de Balaam. Resumiendo, Balaam era un profeta mercenario. No era un profeta solamente tal, sino que era un profeta mercenario. Era una persona que en él se concitaba sin duda el don de la profecía, pero le gustaba el dinero. O sea, cobraba. Le parecerá conocida esa historia, como muchos Balaam andan haciendo lo mismo hoy. Balaam profetizaba y pedía cierto dinero. Era un mercenario. Le gustaba recibir ciertas cosas. Números 31, verso 16. Vamos a leer esta cita bíblica. Dice, números 31, verso 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. El texto es largo, habría que leer detenidamente toda la historia de Balaam, ¿cierto? En tanto en números 31 como en números 25 del 1 al 9. Resulta que Balaam era una persona que tenía cierto contacto con Dios. Es más, Dios le habla a Balaam. Y Balaam también podía hablar con Dios. Nosotros hoy día tenemos que tener una madurez para entender estas áreas, porque hoy día hay mucha gente que dice exactamente lo mismo. Es cosa de que usted haga zapping por YouTube, por cualquier plataforma digital, y vea que casi todos los predicadores, casi todos, no todos, pero la gran mayoría dicen que hablan con Dios y que Dios les habla. Y la gente inmediatamente al escuchar eso cree de que este hombre ya es un hombre de Dios. Balaam también hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Pero eso de por sí mismo no quiere decir absolutamente nada. Dios es libre de hablarle a quien quiera. De hecho, lo vemos en cualquier episodio bíblico, por ejemplo, como Dios trata con Nabucodonosor, un rey que no era judío, un rey impío, hasta las médulas. Encabezaba en ese tiempo el imperio más nefasto, ¿cierto?, en cuanto a la parte ocultista que había en el mundo, a la parte oscura, maligna, malévola, pero Dios aún habla con él. Dios puede hablar con quien quiera. Ahora también mucha gente puede hablar con Dios, pero eso no quiere decir que haya una relación, ¿cierto? Es como cuando usted va a una tienda, usted compra habla con su vendedor, con su vendedora, el que le está vendiendo un producto, usted habla con mucha gente, pero no porque hable con alguien que se le cruce, usted va a tener una relación con esa persona. Entonces hay que entender que dentro del pueblo de Dios hay mucha madurez en esa área, una inmadurez enorme, porque usted no puede ser tan crédulo porque alguien le diga, yo he hablado con Dios, Dios ha hablado conmigo, y a partir de esa base armar una historia eclesiástica, una historia ministerial que al fin y al cabo no tiene perdurabilidad en el tiempo. Balaam dice que aparte de ser profeta, aparte de ser un hombre que evidentemente entendía, dice, los augurios, a pesar de que era un hombre que lo que él decía ocurría, un hombre así es de temer, sin duda.
Pero también dice que él daba consejo. Y esto lo vemos en el verso 16. El verso 16 dice que por consejo de Balaam, ellas, se refiere a mujeres que están mencionadas en los versos anteriores, dice, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor. Les voy a leer esa cita bíblica. A veces nosotros hemos visto la palabra prevaricación. De hecho, yo hablé hace un tiempo atrás en la iglesia sobre esto. Prevaricar es un término judicial, ¿no? La prevaricación, de hecho, es un delito, ¿no? Es una falta menos grave en el ejercicio de un deber o una función. O traducido en otra palabra castellana más sencilla, es ser negligente en lo que se debía hacer. Omitir algo que hay que hacer. La Biblia dice que el pueblo de Israel, en este caso los varones específicamente, los líderes, los hijos de Israel se refiere a los líderes, a los príncipes, a los que tenían cargo, rango, autoridad, ¿cierto? Prevaricaron contra Jehová. Ahora, ese fue el resultado del consejo de Balaam. Yo no me entra en mi cabeza cómo hay personas que siguen el consejo de personas que derechamente lo están llevando en contra de Dios, lo están llevando en el lado contrario a Dios. Ya hemos sentado las bases en las ponencias anteriores de que el ser humano siempre va a tener necesidad de consejo, de orientación, siempre, no importa quién quiera ser esa persona. A veces he escuchado la biografía de grandes hombres de Dios ya ancianos, ya viejos. Por ejemplo, algunos hombres muy venerables que, por ejemplo, a veces es bueno hablar de los que ya han fallecido porque ya no están acá en esta tierra. David Wilkerson, por ejemplo. Muchas veces vino a Chile y a muchos países hispanos recorrió David Wilkerson, que fue este hombre en quien se inspiró la película de La Cruz y el Puñal. David Wilkerson, en su vejez, ya siendo anciano, él decía sin ningún temor cuáles eran las áreas en las cuales él necesitaba consejo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una persona que tiene jactancia, superioridad, ¿cierto? Y lo esconden bajo otro tipo de pensamiento, esa suficiencia, nos vamos a encontrar con una persona que puede desenvolverse en otras áreas muy bien, pero en el fondo esta persona está en agonía espiritual, lo que le sucedía a Balaam. Balaam entonces dice que aconseja. Por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de los hijos de Jehová. Si nosotros nos vamos a Números 25, vamos a leer a qué incidente se refiere para que no quedemos, ¿cierto? Capítulo 25, verso 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ese era el trasfondo. Fornicar no se refiere aquí necesariamente a una relación sexual, ¿cierto?, entre parejas solteras o casadas, necesariamente como tradicionalmente se entiende la palabra fornicación. En el contexto, acuérdense que cuando uno estudia la Biblia uno lee el contexto de la fornicación, sobre todo en los pasajes de Números y en realidad en muchas partes del Antiguo Testamento, está asociado con la parte idolátrica, con la parte de un culto a otra deidad. De hecho, el verso 2 lo explica. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová, dice, se encendió contra Israel.
Aquí nos encontramos, estimados hermanos, con el meollo del asunto, con el problema que tenía el pueblo de Israel. Ahora yo creo que podemos hacer un paralelo con lo que ocurre en la iglesia, en las iglesias. Baal Peor era el emblema, era el símbolo de hacer lo contrario a lo que Dios les dijo. Todos conocemos el origen de la nación de Moab, ¿cierto? Los moabitas, y era el origen de esta estirpe era maligna, algo malo, y tenían un sistema de adoración, ¿cierto?, a sus dioses, donde dice que el pueblo, las cuales invitaban al pueblo, no dice que lo obligaron o lo forzaron, por eso dice que Israel prevaricó. No es que ellos fueron seducidos, fueron obligados, fueron presionados, fueron tentados, no, dice que simplemente las hijas de Moab invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo, en este caso Israel, comió y se inclinó a sus dioses. ¿A qué comida se refiere? Bueno, en ese tiempo, como sigue ocurriendo, aunque nosotros creamos que no, es cosa de darnos cuenta de que en el mundo sigue ocurriendo, se siguen haciendo altares, se siguen haciendo sacrificios a dioses, a deidades, y esa comida, la cual ellos sacrifican, la comen, y luego, sea durante o mediante o después del sacrificio en sí, se practican ritos con connotación sexual, que tienen que ver con la unión a esas deidades. El tema es que dice, verso 3, que así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Ya? Entonces, nosotros nos damos cuenta de que si seguimos leyendo todo el capítulo 25, Moisés, ¿cierto?, junto con los sacerdotes, empezaron a hacer juicio contra los hijos de Israel que habían seguido este consejo. El capítulo anterior, el 24, están las famosas profecías de Balaam, ¿cierto? Todo el capítulo 24, cuando él tuvo que bendecir a Israel. Pero después de que él bendijo a Israel, ¿cierto? Eso está en todo Números capítulo 24, del verso 1 al 24, vemos la profecía que sin duda fue dirigida por Dios. Hay que entender algo, es lo que le conversaba el otro día. Mucha gente dice, ¿por qué esta persona, que es un hombre de Dios, aparentemente es un hombre de Dios, hace cosas malas? Bueno, la respuesta la tenemos en Balaam también. Balaam era un profeta, incluso bendijo a Israel, ¿cierto?, por la anuencia de Dios, pero en el fondo Balaam era una persona que tenía severos problemas. Y esto lo vemos porque aconsejó. O sea, había una contradicción brutal en Balaam. Por una parte, se dejaba guiar y someter a Dios, ¿cierto?, en cosas puntuales, pero en otras, que también eran tan necesarias, no lo hacía. Y vemos que el resultado del consejo de Balaam, ¿cuál fue? Mortandad. Dice que murió mucha gente. Y verso 9, y murieron en aquella mortandad 24.000 hombres de Israel, producto de haber participado, ¿cierto?, de esta fiesta maligna, que según el libro de Números 31, fue aconsejada por Balaam. ¿A qué quiero llegar con esta reflexión? Hemos visto en las ponencias anteriores cuáles deben ser los antecedentes de quien aconseja. Debe ser una persona que no tenga contradicciones, que si dice que cree en la palabra, tiene que andar en esa línea bíblica, no salirse de ahí. Ahora usted dirá, mire, eso es del Antiguo Testamento. Aunque el verso 16 es claro, dice que por consejo de Balaam. Balaam también aconsejaba. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento con respecto al tema de la consejería? Antes de saltar a Apocalipsis 3:18, yo le animo a que estudie Números 31, Números 25, donde sale lo que hizo Balaam y el pecado que incluía la inmoralidad sexual de Balaam.
Eh, Usualmente pasa eso con los que dan consejo. Dejan de lado áreas fuera de su vida. En el caso de Balaam, el consejo que él dio fue pernicioso porque atacó a los hombres directamente. O sea, Balaam aconseja a los hombres, a los hijos de Israel, a los líderes, que fueron casi veintitantos mil personas que murieron, y les dijo que ellos podían participar en los sacrificios de las hijas de Moab. Las hijas de Moab lo único que hicieron fue invitar a los otros. Atienda la situación. Las hijas de Moab, los hijos de Israel. Balaam aconseja no a las hijas de Moab, aconseja a los hijos de Israel. Ahora, ¿qué es lo que hacen las hijas de Israel? Dice que ellas simplemente invitaron a los hijos de Israel a participar, dice, de sus comidas, de sus sacrificios y terminaron inclinándose a sus dioses. ¿Cuál es el punto de Balaam? Balaam tuvo en ese consejo un principio malo. Él pudo haberle dicho a los hijos de Israel, las hijas de Moab van a venir a invitarlo a ustedes, ustedes no sigan eso, no lo hagan, porque va a suceder esto, esto y esto. No lo hizo, él simplemente omitió todo lo malo que iba a ocurrir. No les dijo, va a haber mortandad y ustedes van a peligrar. Cuando una persona aconseja a otra, sea que lo asesore como su hermano en la fe, como cristiano, sea una consejería a nivel ministerial, a nivel de líderes, o como ocurre aquí. En el caso de Balaam, aconseja a una congregación, lo arrastra al mal. Y yo sé que usted me está escuchando ahora y está pensando en muchos casos que usted conoce, de hombres y mujeres que están en posición de liderazgo, que han hecho la misma tontera, la misma burrada de Balaam. Han dado mal consejo a un grupo de personas y esas personas han seguido ese consejo y han sido arrastrados a la muerte. Ahora, siempre el factor sexual, siempre el factor de la inmoralidad va a estar presente en ese consejo. Siempre hay algo escondido, asolapado ahí. Es cosa que usted lo vea y se va a dar cuenta que es así. En el caso de Balaam fue así. Es cosa de que nosotros sepamos que la Biblia ha sido escrita con esa vigencia que tiene. No es solamente para que nos entretengamos leyendo lo que hizo Balaam. No, ese espíritu de Balaam, se habla mucho de él en el Nuevo Testamento, que es una alerta hoy día para el pueblo de Dios. Tenemos el otro versículo que es Apocalipsis 3:18, donde se nos habla de una visión maravillosa que Juan recibe con respecto al consejo bueno. Usted dirá, bueno, si se me aparece un Balaam, entonces no tengo que oírlo. Sí, no tiene que oírlo. No importa cuánto Dios haya usado ese Balaam anteriormente. Usted no puede seguir el consejo de alguien, por muy usado que Dios haya sido, si ese consejo actual que le está entregando está contradiciendo las Escrituras. La persona tiene que mantenerse, el que da consejo, la persona que da consejo debe mantenerse bajo la gracia de Dios. Si la persona se sale de la gracia de Dios, su consejo no va a tener ninguna credibilidad ni ninguna validez bíblica. Apocalipsis 3:18, un versículo que muchas veces lo hemos leído, lo conocemos. Apocalipsis 3:18, el mensaje que Juan, ¿cierto?, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, la última iglesia. La última iglesia, recuerde que son 7 iglesias, ¿ya? Está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿no? Que casi la mayoría de los teólogos concuerdan de que es la iglesia que representa este tiempo, el tiempo del fin. El verso 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas.
Aquí vemos que el verso 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, en este caso Jesús. Es Jesús el que en el verso 18 le dice a la iglesia del tiempo del fin, yo te aconsejo. Entonces, mi estimado hermano, nos damos cuenta que la Biblia es maravillosa, se interpreta por sí misma, y Jesús aconseja. ¿Qué aconseja la iglesia en este tiempo? Así como Balaam aconsejó mal a los hijos de Israel, ahora Jesús aconseja a su iglesia y le aconseja en bastantes áreas. Primero, le dice que de mí compres oro refinado. Para comprar oro, no es llegar y comprar oro. El oro no es como ir a comprar pan a la esquina, ¿cierto? Azúcar, aceite. Para que alguien compre oro debe tener un caudal, un capital para querer comprar oro. No cualquiera puede comprar oro. Aquí Jesús le está hablando a una iglesia que puede comprar. Porque le dice, compra, no te voy a dar, dice. Aquí Jesús no está hablándole a esas ovejas del sermón de la montaña. Vengan a mí todos los cansados y cargados, yo los voy a hacer descansar, si tienen heridas se las voy a curar, yo le estoy hablando a la oveja con la patita quebrada. No, aquí Jesús le está hablando a una iglesia jactanciosa, una iglesia que dice que tiene de todo. Entonces Jesús les dice, ok, si ustedes dicen que tienen todo ese dineral, que tienen todo ese poder, bueno, compren de mí. Yo les voy a dar, yo les voy a vender, no les voy a regalar. Le dicen, yo les aconsejo que compren de mí oro refinado en fuego. Esa es la característica del oro que Jesús habla. El oro refinado en fuego, ¿cierto?, representa la verdad purificada 7 veces. Hay que entender el contexto. Jesús está hablando del consejo, porque parte diciendo el verso 18, yo te aconsejo. Esto lo podemos entonces desmenuzar, lo podemos digerir en el contexto de todo lo que hemos hablado, que es el consejo, es la asesoría, es la mentoría, es estar capacitados para restaurar. Otro concepto es la psicología cristiana, la psiquiatría cristiana. Todos son conceptos de lo mismo. La palabra aconsejar es dar, ¿cierto?, una palabra, un lineamiento, ¿cierto?, para que otro lo siga. Pueden haber buenos consejos y malos consejos. Aquí estamos haciendo el énfasis en el consejo escritural, en el consejo bíblico. Aquí Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico. Y aquí viene el tema del consejo. ¿Cómo funciona un consejo? Atención con este juego de palabras, porque el Apocalipsis y toda la Biblia está escrita en ciertos códigos que hay que saber interpretar. Se supone de que si la iglesia en la Odisea ya tenía dinero para comprar oro, ¿qué necesidad tenía de comprar oro? Porque Jesús le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Mire lo que dice Jesús, para que seas rico, siendo que le habla a una iglesia que tenía dinero ya, tenía suficiente dinero como para comprar el oro que quisiese. Lo que Jesús le está diciendo a la iglesia que él está aconsejando en el final del tiempo es que esta iglesia se está autoengañando. ¿Qué es lo que le ocurre mucho a los que están en proceso de querer ser aconsejados? El engaño que provoca, ¿cierto?, la situación en la que viven no es real. ¿Qué le ocurre a muchas personas que a veces cuando dan consejo tienen que entrar a picar ese dique, ese muro grueso que la persona ha construido, que es la autoconmiseración? Anote esa palabra y búsquela. En otras palabras, la parte de la autoconmiseración es más técnico, la palabra más elegante es lástima. Andan dando lástima por todo. En la iglesia de la Odisea andaba diciendo eso. Decían que eran ricos, pero en el fondo no eran ricos. Como es la iglesia de este último tiempo. La iglesia de este último tiempo
no va a engañar a Jesús. Por eso antes del rapto, antes de la venida, de la parusía, antes del tiempo del fin, viene esa purificación y viene esa exigencia de parte de Dios de que la iglesia, por medio también de sus líderes principalmente, puedan realmente hacer valer lo que ellos dicen ser. Usted dirá, pastor, no me está quedando claro. Se lo voy a explicar más sencillo todavía. La iglesia en la Odisea, ellos decían de que eran ricos, pero Jesús sabía que no eran ricos, porque se lo dice, para que seas rico. Ellos decían que eran ricos porque supuestamente tenían mucho dinero, mucho recurso, porque el dinero te da poder. Te da poder sobre las personas, sobre las circunstancias, sobre las situaciones. Entonces Jesús le dice, ustedes no son ni siquiera ricos. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que Jesús empieza ahora a entrar dentro del corazón de esta iglesia del tiempo del fin. Esta iglesia estaba vestida o está vestida, pero no con vestiduras blancas. Dice, y vestiduras blancas. Compres de mí oro refinado para que sea rico. Compres, dice, vestiduras blancas para vestirte. O sea, Jesús empieza a encarar a la iglesia, porque recuerde que una de los puntos más importantes de la consejería es, después de haberle enseñado, es, como dice 2 Timoteo 3:16, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Jesús aquí estos 4 elementos los aplica a fuego en la iglesia del tiempo del fin. Le dice, ustedes no están vestidos de vestiduras blancas, van a tener que comprar esas vestiduras blancas. Jesús no dice, pobrecita la iglesia, ¿cómo sufre? Le voy a regalar una vestidura blanca, que es lo que muchas veces el consejero se deja engañar por el aconsejado. Esta autocomiseración, esta lástima, impregna al que está aconsejando, y el que está aconsejando después resulta ser cómplice del diagnóstico de esta persona. Jesús le dice, compres vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Jesús aquí llega al centro del problema de la iglesia en la Odisea. La iglesia en la Odisea era una iglesia desvergonzada porque andaba desnuda. No tenía pudor, como lo que ocurre hoy. Hay muchas iglesias, hermano, atención. Por eso es importante estudiar la Biblia. Jesús está diagnosticando lo que en la fase en que está entrando está y seguirá la iglesia del último tiempo. Una desvergüenza brutal dentro de sus filas. Dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Recordemos que la desnudez, este es el último libro de la Biblia, es el libro de Apocalipsis. En el primer libro de la Biblia, la desnudez aparece en el Génesis como señal de que ellos vieron que estaban apartados de Dios, estaban en pecado. Lo que Jesús le está diciendo a la iglesia en la Odisea, que es una iglesia pecadora, que es una iglesia pobre, miserable, que anda mal vestida y casi ni siquiera vestida, que anda desnuda, sin vergüenza, sin ningún tipo de pudor. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Después sigue diciendo, en la cuarta fase, después de que compre oro, después de que compre vestiduras, después para que se cubra, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, dice, ahora dice, unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, la guinda de la torta, Jesús le dice a la iglesia en la Odisea que era una iglesia ciega. ¿Se da cuenta que hoy día mucha gente dice lo contrario? Vemos los cielos abiertos, dice, Dios nos mostró, Dios nos reveló, tenemos una agenda profética hasta el año tanto. Tenga cuidado y tengamos cuidado, porque Jesús a la iglesia en la Odisea le aconseja para que vea, porque el meollo del asunto era ese, era una iglesia ciega. Unge tus ojos con colirio para que veas.
Ahora usted dirá, pastor, la iglesia no, a lo mejor es algo simbólico, a lo mejor la iglesia en la Odisea, la iglesia del tiempo del fin no está mal, no está en pecado. Bueno, se lo puedo contradecir citándole el versículo siguiente, verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué Jesús le diría a la iglesia de la Odisea que se arrepienta si es una iglesia fiel? No, no era una iglesia fiel, era una iglesia pecadora y le dice que se arrepienta. Ahora, el verso 18 parte diciendo eso, te aconsejo. El consejo bíblico, su origen no debe desviarse a su fin, que es que la persona se arrepienta. Si la persona quiere restaurar su comunión con Dios, debe arrepentirse. Ahora, el capítulo, el verso 20, es conocido por todos. De hecho, fue uno de los primeros versículos que me aprendí en mi juventud. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese versículo, que es muy conocido, está en ese contexto de la iglesia en la Odisea. Una iglesia en la cual Jesús dice, está llamando, espera que abran la puerta, él va a entrar, cenaré con él y él conmigo. O sea, Jesús no está en la iglesia, Jesús está fuera. Eso es lo que dice ese versículo. Y como Jesús está fuera, todo lo que ocurre dentro de la iglesia de la Odisea es malo. Desnudez, ¿cierto? Ropas no blancas, sino ropas sucias, ceguera, todas cosas malas. Pero parte diciendo el verso 18, yo te aconsejo. El verso 21 contiene uno de los elementos más importantes de la consejería. Dice, al que venciere. Recuerden que la psicología humanista, a diferencia de la psicología cristiana, la psicología humanista es centrada en el hombre. Tú puedes, tú lo mereces, tú lo vas a lograr, de ti depende, piensa positivo, arrebátalo. Todas esas cosas se han introducido dentro de la iglesia cristiana. Ahora, ¿qué dice el verso 21? Al que venciere. ¿Qué tiene que vencer la iglesia en la Odisea? Todas aquellas cosas que la forjaron como una iglesia con severos problemas. Esos problemas que la iglesia en la Odisea tiene que vencer están en el verso 15. Yo conozco tus obras. Lo primero que el Señor le dice a la iglesia en la Odisea. Recuerde que todo esto es en el contexto del verso 18. Por tanto te aconsejo. Yo te aconsejo, dice Jesús. Ahora, el verso 15 dice, yo conozco tus obras. Cuando uno aconseja a alguien, es como un pequeño tribunal. El que aconseja necesariamente tiene que tener todos los elementos de verdad sobre la mesa para poder ayudar a esa persona. En el caso de Jesús, juez de jueces, abogado de abogados, pastor de pastores, obispo de obispos, él puede decirle a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, todo lo que tú haces, todo lo que has hecho. Ahora, cuando Jesús dice, yo conozco tus obras, inmediatamente viene el dictamen, viene lo que esta iglesia es, no lo que ella decía ser, que era muy distinto. Dice, yo conozco tus obras, ¿y cuál es el resultado? Que no eres ni frío ni caliente. Siempre esa frase también la hemos escuchado siempre, la hemos leído, no solamente que la gente no sabe en qué contexto está ubicado, está en el contexto de la iglesia de la Odisea, la iglesia del tiempo del fin. Jesús le dice, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. El problema de la iglesia en la Odisea era que era tibia, porque lo dice el texto, no eres ni frío ni caliente, era tibia. La tibieza espiritual, de lo cual se habla en otros pasajes de la Biblia, se interpreta como la ambigüedad.
la no definición, lo híbrido, por usar un término más técnico, la mezcla. Lo tibio a todos nos acomoda. A todo el ser humano le gusta lo tibio. Tú te vas a la ducha y si tú pones el agua tan caliente como para sacarle las plumas a un pollo, tú no te vas a tirar a esa tina, a esa agua. Y si la ducha está tan fría que se te entume la nuca, tampoco. Tú quieres regularla y tibia, te agrada la tibia. Se entiende el concepto literario en el cual está escrito Apocalipsis. La tibieza es, en el término espiritual, la tibieza representa entonces la ambigüedad, la no definición. Ese era el problema de la iglesia en la Odisea. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio, ahí lo dice, por cuanto eres tibio. Ese era el problema de la iglesia en la Odisea, era una iglesia tibia. Por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es la sentencia. Ahora yo sé que muchos de los que ustedes tal vez han aconsejado alguna vez no se han atrevido a decirle eso a las personas. No, ¿cómo le vamos a decir eso a un hermano? Que Dios lo va a vomitar. Eso usted lo piensa y lo cree porque no lee las Escrituras. Si usted tiene que aconsejar a alguien y el destino de esa persona, la vida eterna, depende del consejo que usted le da, usted no le puede decir que va a ir al cielo siendo que es un cerdito, que está en el barro, en la batea del pecado. Usted tiene que decirle la verdad. Usted no puede decirle a alguien que está a punto de ser vomitado por Dios, ¿cierto? Que Dios va a tener otra actitud con él. Te vomitaré de mi boca. Verso 17. ¿Cuál es la razón? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que es todo lo que el verso 18 Jesús lo vuelve a explicar de otra manera. Ese era el problema de la iglesia en la Odisea. Desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Para que Jesús haga un diagnóstico lapidario de esa iglesia, era porque él sin duda era el mejor consejero, como dice Isaías 53, consejero admirable. Por eso el verso 18 dice, por tanto yo te aconsejo. A pesar de que la iglesia de la Odisea era desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, y a pesar de que estaba en la sentencia de ser a punto de ser vomitada de la boca del Señor, aún así nada de eso iba a venir sobre esta iglesia, porque primero tenía que venir el consejo. ¿Se da cuenta? Por eso dice, por tanto, yo te aconsejo. O sea, haz lo que yo te voy a decir para que dejes de ser desventurado. Haz lo que te voy a decir para que dejes de ser miserable. Haz lo que te voy a decir para que dejes de ser pobre. Haz lo que te voy a decir para que dejes de ser ciego. Haz lo que te voy a decir para que dejes de estar desnudo. Sigue mi consejo. Y ahí viene el verso 18 maravilloso. Por tanto, yo te aconsejo. Se da cuenta entonces, hermano, que el consejo bíblico, el consejo escritural, sigue esas bases. Recuerde que el consejo terrenal, mundano, es el consejo humanista. Dios no está en ese consejo. Entonces la persona va a recibir un consejo que lo va a llevar lejos de Dios, como el consejo de Balaam. Ahora, para terminar, estos conceptos que estamos hablando con respecto a cómo enfrentar realmente las situaciones o cómo enfrentar a una persona, ¿cierto? Siguiendo un tema o un delineamiento escritural, tenemos en el Salmo 20, verso 1, una oración, un ruego de este salmo que nos habla de qué ocurre en el día de conflicto. Recordemos que una persona no va a buscar consejo a no ser que la situación que esté viviendo lo lleve a un límite de conflicto. En el caso de la iglesia en la Odisea, por mucho tiempo Jesús dice que esta iglesia decía que era rica.
que no tenía necesidad de nada, que era una iglesia, como siempre lo digo, como está ocurriendo hoy y como muchos predicadores lo han dicho, un cristianismo sin Cristo. O sea, Jesús estaba afuera, porque los versos siguientes dicen que Jesús estaba afuera, llamando a la puerta. O sea, era la iglesia ideal. Cantaban, hacían muchas cosas, hacían todo, pero Cristo no estaba ahí. Ahora, cuando la iglesia cae en esa decadencia y empieza a tocar fondo y ya se pone tibia directamente, porque ese era el problema por cuanto eres tibio, dicen, aparece Cristo para darle consejo. Hay que entender, hermano, que Apocalipsis es un libro maravilloso. Y esta palabra de la iglesia de la Odisea se lee en un contexto, en un panorama histórico y también espiritual. En el tiempo del fin, Jesús va a hablar a su iglesia, porque lo dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Jesús va a enfrentar a su iglesia en el tiempo del fin, porque ama a su iglesia, porque Él murió por su iglesia. Pero su iglesia está desnuda, desventurada, ciega, pobre, miserable. Pero Jesús ama a su iglesia, y ahí Jesús aparece dándole consejo a su iglesia. Ahora, ¿cómo se va a hacer eso? Jesús dijo, yo me iré. San Juan dice, yo me iré, mas enviaré al otro consolador. En griego es el Paracletos. Él dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os guiará, dice, a toda verdad y a toda justicia. Él os recordará todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo hoy es el guía, es el consejero de la iglesia. El Espíritu Santo va a acercarse a los líderes de la iglesia para aconsejarlos. Porque si los líderes siguen el consejo de Balaam, que dice, los llevó al mal consejo de fornicar con las hijas de Moab, y el resultado fue que vino una mortandad brutal en el pueblo de Israel. Miles de hombres murieron porque participaron de los sacrificios de las hijas de Moab, comieron de la comida de ellos y fornicaron con ellos, con sus dioses. En cambio ahora Jesús dice que Él va a aconsejar a su iglesia. Por tanto, yo te aconsejo. El Espíritu Santo entonces ahora viene sobre los líderes para que esta iglesia que es desnuda, que es ciega, que es desventurada, que es pobre, que es miserable, deje de ser todo eso y compre de Cristo el oro refinado, compre con lirio para limpiar sus ojos. Todos estos elementos tienen que estar presentes en una consejería. Ahora, el punto cúlmine de la consejería es el conflicto. Y esto lo vemos en el Salmo 20, el verso 1. Este salmo, el Salmo 20, es una oración de David pidiendo la victoria. El Salmo 20, el verso 1 dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Hay días que vamos a tener conflictos. Hay días de bendición, días de bonanza, días de quietud, pero el conflicto representa cuando emerge el problema en nosotros. El problema de la iglesia en la Odisea era su tibieza. Y esa tibieza derivó al menos en 5 áreas que la Biblia las menciona. Ya lo hemos visto: miserables, pobres, desnudos, ciegos. Entonces no es tan sencillo como la gente dice, no, el hermano está tibiecito nomás. No, aquí un problema, un pecado llama a otro. Pero cuando se confronta, viene el conflicto. Cuando se confronta, Jesús provoca conflicto con la iglesia en la Odisea. Volvamos de nuevo a Apocalipsis 3:10. ¿En qué momento ocurre eso? Perdón, Apocalipsis 3, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El conflicto está en el verso 21, al que venciere. ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera voy a vencer? Si se da cuenta y vuelve al verso 18, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Pero el verso 17 dice que era una iglesia pobre. Y ahí viene la gente cuando dice, ¿cómo el Señor me pide que haga algo que no puedo hacer? Y después más encima le dice al final, al que venciere. ¿Por qué? Porque la tibieza, el pecado de la iglesia en la Odisea, había provocado todos estos eslabones que provocaban de que esta iglesia no pudiera ver la realidad, producto de que ellos en el fondo realmente eran pobres, ciegos, desnudos, miserables y desvergonzados. Jesús dice, yo te aconsejo, porque lo que tú estás diciendo de ti no es la verdad. Tú dices que eres rico, pero en el fondo no eres rico. Verso 17. Tú dices, soy rico, me he enriquecido. Pero el verso 18 dice, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Se da cuenta? Una es la cosa que decía la Odisea y otra cosa decía Jesús. Una cosa es lo que dice el aconsejado, otra cosa es la que dice el consejero. Muchas veces al que se está aconsejando dice, es que yo sufrí mucho. En el caso de la iglesia de la Odisea dice, yo soy rico y me he enriquecido. Pero Jesús después, el diagnóstico es, no, tú no eres ni rico ni siquiera te has enriquecido, eres pobre, eres miserable. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del área de la consejería sucede esto, por eso es importante que los que van a dar consejo tengan una capacitación bíblica, antes que nada bíblica, espiritual. No estoy denostando las áreas académicas, las áreas técnicas de la consejería cristiana. Sé que la herramienta de de la parte técnica de la consejería puede ser una herramienta importante, pero jamás es sustituible el consejo de la Escritura. Es la palabra de Dios la que confronta al creyente, la que redarguye al creyente, la que lo reprende, la que lo corrige. Por eso es importante que usted y yo dispongamos nuestra vida en oración, para que cuando suceda la oportunidad, la instancia de que debamos aconsejar a alguien, lo hagamos siempre bajo el temor de Dios, bajo lo que dice la Escritura, bajo lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el Salmo 20, el Salmo 20 es maravilloso, dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El día de conflicto, entonces, es el momento cuando la persona, mientras menos piensa que Dios lo va a oír, lo va a oír. Por eso dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Menciona que Él te va a oír, te va a defender y te va a enviar ayuda. Recién ahí, entiéndalo, por favor, recién ahí, en el periodo o en el proceso de la consejería, recién en el momento de conflicto, usted puede hablar de eso. Antes de eso, no. Por eso el problema hoy de muchas iglesias, que mutilan las escrituras y se le hace creer a la persona de que por llegar al evangelio todos los conflictos se van a solucionar y todo se va a resolver, y no es así.
La persona tiene que, primero la persona tiene que ser confrontada con las escrituras, con su realidad, con lo que hizo, con lo que está haciendo, con lo que pretende hacer. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una genuina confrontación a la autoridad que emana de las escrituras. Luego, en el día de conflicto, cuando ya sucede la parte cúlmine de la consejería, es ahí cuando uno le puede decirle, ahora Dios te va a oír, ahora que tú has... eh, siguiendo el lineamiento de Apocalipsis 3:16, ahora tú has comprado oro refinado en fuego, ahora has comprado colirio, ahora que puedes ver, ahora puedes orar. Ahora dice Jehová te oiga desde el día del conflicto, el Dios, el nombre de Jacob, te defienda y te envíe ayuda desde el santuario. Todas las personas quieren que Dios les ayude y los oiga y los defienda. Todo lo que dice Salmo 20, verso 1 en adelante, todos quieren eso. Yo no conozco ninguna persona que no quiere que Dios no la oiga. Todos quieren que Dios los defienda y que los ayude. Pero son procesos y etapas que tienen que ir en su justo lugar. Porque si usted le dice a alguien que Dios lo va a oír, lo va a defender y lo va a ayudar, siendo que esa persona no se ha hecho cargo, no se ha hecho responsable de sus acciones, de sus actitudes, no pretende bajo ninguna instancia servir a Dios de verdad, el resultado va a ser pésimo. Dios les bendiga. Estos comentarios son parte de la ponencia del asesoramiento pastoral que hemos estado tratando en el mes de agosto. La ponencia número 7, si Dios permite, la vamos a tener el viernes 25 y ya la última clase el lunes 28, la ponencia número 8. Y luego de eso ya les voy a enviar al grupo de WhatsApp la lista de reproducción con casi las 17 ponencias que incluyó este seminario bíblico de invierno, junio, julio, agosto, y el cuestionario, ¿cierto?, para los que deseen completarlo o rellenarlo. Envíeme sus preguntas, sus consultas. El tema de la consejería es un tema hermoso, es un tema que si usted quiere trabajar en esa área para Dios, porque hay personas que dicen, yo no sé predicar, no sé enseñar, pero me gusta el contacto con las personas. No lo tengo a mano, lo voy a mostrar en la próxima ponencia. Hay un test de dones que es muy bueno. A veces cuando las personas tienen esa área y tienen esa gracia de Dios, yo no me gusta llamarle empatía, porque ya les expliqué que la empatía es una herramienta de la psicología humanista que no sirve para tratar consejos desde el punto de vista bíblico. Aquí no vemos a un Jesús empático, poniéndose en el lugar de la iglesia de la Odisea. No vemos a un Jesús que ama a su iglesia y porque la ama le dice la verdad. De hecho, no quiero terminar sin leerle esa parte porque parece que justo ese versículo no lo leí, pero es esencial entender de que la empatía humanista no concuerda con lo que la Biblia enseña con respecto a lo que mucha gente hoy está haciendo con los, entre comillas, aconsejados. Pero Jesús, como ama a su iglesia, le habla en verdad y la verdad. Dice, verso 19, ahí está. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No vemos un Jesús empático. Pobrecito, los hermanos en la Odisea andan desnuditos, andan pobrecitos, son unos miserables. Les voy a tener compasión. No. Jesús no tiene empatía humanista. Él dice, verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Porque Él ama a la iglesia del tiempo del fin. No va a ser como mucha gente hoy día cree, que piensan que Dios los va a bendecir, que está agarrando toneles del cielo y los da vuelta y caen en bendiciones del cielo. No, dice que Él en este tiempo del fin, a la iglesia de la Odisea del tiempo del fin, dice que Él va a reprender y castigar, dice, a todos los que aman. A nosotros nos gusta pensar de que Dios va a castigar a la gente del mundo, a los impíos. No, Dios por ellos tiene misericordia y espera, dice, que todos procedan al arrepentimiento. Después de que la iglesia ya no esté acá, empiezan los juicios y las tribulaciones para que ellos sean reprendidos y castigados y purificados para la eventual salvación de muchos de ellos. Pero hoy la iglesia en la Odisea, que está rechazando el consejo de Jesús, según el verso 18, dice que Jesús, porque ama a su iglesia, por eso dice,
A todos los que amo, dice, yo los reprendo y castigo. Que es lo que dice el verso 18 en su primera línea. Yo te aconsejo. Es maravillosa la palabra del Señor. Es maravillosa porque la palabra del Señor no tiene margen de error. Es precisa, es veraz. Cuando la palabra del Señor confronta la vida del que está siendo aconsejado, amonestado, del que está siendo dirigido por medio de la palabra, la persona tiene solamente dos opciones: o rechazar el consejo o seguir el consejo. Este versículo dice: a todos los que yo amo, reprendo y castigo. Pero ¿qué pasaba con aquellos que no quieren ser reprendidos y no quieren ser castigados? Lo que en el fondo están haciendo es rechazar el amor de Dios. Dios les bendiga, sean bendecidos. Entonces les voy a enviar algunos apuntes del tema de hoy y ya tendremos nuestra próxima ponencia el día viernes 25, ¿ya? Dios les bendiga, tengan una bendecida noche y una bendecida semana también durante estos días que ya vienen próximamente. Dios los bendiga.